¿Qué de lo que hay alrededor mío no padece de la misma mala factura que yo? Todo lo que está alrededor nuestro pudo no haber sido. La pregunta es ¿por qué es? E igual que con Leucipo no se podía seguir parte y parte y parte porque no se habría explicado nada. Aquí parece necesario postular la existencia de un ser necesario, de un ser que no sea del mismo orden que nosotros, alguien que se salga de la cadena y dé un gran brinco. Esa explicación pues es verdaderamente interesante. Claro, si yo defino este lado como derecho, pues automáticamente este tendrá que ser el izquierdo. Si yo defino esto como contingente, pues entonces tendré que tener el necesario. Eso ya me lo sé ahora. Pero al principio era un esfuerzo racional por tratar de encontrarle algún fundamento a todas las cosas que parecían no estar bien fundadas. Como que todo estaba demasiado abismado. Si todo era contingente, ¿por qué se sigue sosteniendo? Pues porque hay un Dios, un ser necesario. En ese mismo libro 12 de Aristóteles, y de paso estamos repasando un poco las vías de Santo Tomás, no crean que Tomás hizo grandes aportaciones, salvo un par que ahora les menciono después. Pero una de las vías, la tercera, es la de la contingencia. La primera vía, que también es argumento aristotélico, es la del primer motor. Si todo lo que es movido por otro, ¿el movimiento desde dónde viene? Pues desde el infinito. Siempre uno detrás que mueve al otro, que empuja al otro. Pero como de aquí hasta allá está igual de lejos que de allá hasta acá, como de aquí hasta el infinito no puedo llegar, del infinito hasta acá no se podría haber llegado, pero tan se llegó que me estoy moviendo. Luego, por fuerza lógica, tuvo que haber comenzado las cosas con un primer motor. Algo o alguien que movió sin ser movido. Y entonces ya se creó toda la cadena de los móviles, pero un primer inmóvil. Ese primero, igual que en el otro caso, da un brinco en la serie. No pertenece a la misma serie de las cosas. No es un ser contingente como todos, es un ser necesario. No es un ser movido como todos, es un ser que mueve sin ser movido. Y lo mismo se puede hacer por el lado de la causa y el efecto. Si todo lo que existe son efectos, algo producido por otro, que a su vez fue producido por otro, que a su vez fue producido por otro, pues entonces resulta que tampoco podría haber sido yo causado. Yo soy efecto de algo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, etc. Si nos remontamos al infinito, no llegaríamos a mí. Entonces debe de haber una causa primera. Algo que cause sin ser causado. Si se fijan, empezamos a construir un concepto en el que sobre todo está encerrada la idea de necesidad, la idea de absoluto. Y aquí, perdónenme que me cambie del griego al latín, en latín absolutus significa solo, el que está solo, el que no tiene con qué relacionarse, porque si se relaciona ya no es absoluto, es relativo. Cuando al principio de la cristiandad, pero ya con masa crítica valiosa, me refiero a San Agustín, se le había dado una especie de igualdad a Dios y al diablo, y eran dos absolutos. Y a Agustín se le hizo evidente el absurdo que ahí estaba contenido, y mostró cómo el diablo no podía estar en la misma jerarquía que Dios. Habría que subordinarlo para que entonces Dios estuviera como único.
esa operación causó unos problemas tremebundos, porque antes el mal se le achacaba al diablo y el bien a Dios. Si ahora nada más tenemos a Dios, ¿cómo nos explicamos el mal? Y tuvieron que pasar varios siglos para que llegara Santo Tomás y explicara con Dios la existencia del mal. Y ahí les va entre paréntesis para que entiendan por qué existe el mal, aunque nada más el único que manda es Dios, lo cual suena un contrasentido, ¿no? Si Dios es el único que manda, o no se mueve una sola hoja sin su voluntad, ¿por qué tanta canallada? ¿A quién achacársela? Cuando estaba el diablo estaba formidable, porque ahí había un culpable. Pero ahora que estamos ya en un monoteísmo verdaderamente depurado, ¿cómo nos explicamos el mal? Todo lo que se mueve en búsqueda de aquello que va a satisfacer su necesidad. O sea, nos movemos porque buscamos un bien. Todos los actos tienden al bien. ¿Qué pasa cuando no alcanzo plenamente la meta de mi acto? Pues que algo se queda no actualizado, sino en potencia. Eso que desplegamos cuando actuamos y no alcanzamos la meta, ese quedarnos a medias en el acto y entonces traer la potencia, lo que todavía no es, eso es el mal. El mal encima es culpa nuestra por no terminar de obrar hasta sus últimas consecuencias, sino quedarnos a medias. Oye, pero es que hay canallas genuinos que solamente hacen el mal y lo hacen cabalmente. Ah, es que no hay mal que por bien no venga. A la larga, Hitler terminará siendo algo que fue necesario para que sucediera en la obra completa el bien. Y nos quedamos a medias. Oye, pero es que eso yo no me lo trago. Es que tienes un entendimiento finito y no alcanzas a entender los designios de la providencia. Está bien, lo acepto. Les digo entonces que se va depurando poco a poco la idea de Dios y eso que parecía ser el patrimonio de las religiones, un Dios que no necesitaba argumentaciones, demostración, porque los que pertenecían a ese grupo social o a ese grupo humano habían sido educados en esa fe y entonces nada más ya sentían y repetían y comulgaban con el dogma de los demás. Eso que parecía pues el recinto de la irracionalidad, de la superstición, de la magia, de pronto resulta que Dios hace una falta espantosa en la filosofía, porque si no se explica el origen de las cosas, no nos podemos atrever a decir que ya sabemos cómo son las cosas. En la metafísica de Aristóteles hay tres grandes apartados. En uno se trata de explicar en qué consiste ser. En el otro se trata de explicar cómo son las condiciones generales que hacen posible que conozcamos algo. Y en el otro se intenta responder a la pregunta de por qué las cosas que son y podemos conocer existen, el por qué existen. Esta parte es justamente la teología, el logos del teos, no la teología esta que es este trabajo de andar armando un rompecabezas para hacerlo más comestible, sino teología en sentido literal, es el tratado de Dios. Y el tratado de Dios es este libro 12 que les digo, en donde se habla de la causa primera, del primer motor, y donde se habla de un ser que es el origen, el que genera todas las cosas. No se trata entonces de un Dios que surja del horror, ni de un Dios que surja del miedo. Es un Dios que surge de la necesidad de tener una explicación racional de la totalidad.
Es el Dios más racional que hay, es el concepto más racional que hay. ¿Cómo voy a explicarme las cosas si no sé por qué se originaron? Puedo explicarme cómo funcionan, cómo están compuestas, cómo rehacerlas, cómo deshacerlas, cómo, pero no me puedo explicar el por qué. Para tener una respuesta satisfactoria, tendría que dar explicación del por qué. Y el por qué, pues, es Dios. Entre los primeros teóricos de esto está Tertuliano. Es del siglo II de nuestra era. Fue de los primeros apologistas del cristianismo. Y hay una frase muy conocida de él que dice: credo quia absurdum. Creo porque es absurdo. Esto se dice en el siglo II. Piensen ustedes que este Tertuliano nace en Cartago hacia el año 155 de nuestra era. Y esa respuesta fue suficiente mucho tiempo. Tan fue suficiente que en el siglo XIII, que es el siglo de Tomás, de Santo Tomás, se oponen inicialmente a que Santo Tomás reflexione, porque no hace falta, es cosa de fe. Y Santo Tomás, en una cuestión que se llama los preámbulos de la fe, explica que todo lo que nosotros somos nos lo dio Dios. Si nos dio la razón, si nos dio la boca, si nos dio los ojos, pues tenemos que ver, que comer y que pensar. Si nos dio la razón, nos la dio para algo. Y entonces dijeron: sí, es verdad, piénsale. Eso que parece un chiste fue un acontecimiento que, sobre todo el día de hoy, celebro en serio, porque en otras latitudes, en el Islam, el argumento fue este: la verdad está en el Corán. Los libros que estén a favor de lo que se dice en el Corán repiten lo que dice el Corán, hay que quemarlos. ¿Para qué? Repiten. Y los que están en contra están en el error, hay que quemarlos también. Y entonces no se quedó más que el Corán. Y acabamos de ver la destrucción de unas piezas arqueológicas extraordinarias por culpa de un fanatismo de este tipo. No, pero eso no es cierto. No. No. Yo tengo familia musulmana y lo primero que te enseñan es todo racional, todo pregunta. Bueno, no creas nada de lo que te dicen, trata de comprobarlo tú. Eso es una mentira de Occidente, lo que estás diciendo. Admítelo y luego lo platicamos bien. Okay. De todos modos, es una cuestión... Sí, no, pero lo primero que te enseñan es a dudar, ¿eh? Y dice el Corán: no creas nada que tus ojos no puedan ver y que tu razón no te lo diga. Es parecido a lo que dijo Santo Tomás. Pues entonces están de acuerdo. Lo que pasa es que entonces no me explico el fundamentalismo. El fundamentalismo es otra cosa, no, es todo menos Islam. Es como si tú te pones a cuestionar el fundamentalismo cristiano, ¿no? Bueno, entonces rectifico y adjudico todo lo dicho a los fundamentalistas. De hecho, los musulmanes fueron los que tradujeron a los griegos. No, sí. Aristóteles. Sí. No los conoceríamos sin los musulmanes. Sin Avicena, Averroes y ellos. ¿Qué hubieran hecho los católicos en aquella época? Hubieran quemado sus libros. Que los quemaron. ¿Sí? También hubo un fundamentalismo por ahí. Las traducciones gracias a que el Islam no los quemó. Y quemaron a Santo Tomás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es verdad. Muchas cosas que se dicen del Islam no son ciertas. Pero porque yo he vivido en países musulmanes y vengo de sangre musulmana, y lo primero que te enseñan es: solo hay un Dios, y no le pongas etiqueta a nada, y cuestionate todo. Pues admito la observación, la admito sinceramente. No me explicaría la cultura que tienen si fueran así como me los han pintado. Los he visto sobre todo bajo el tamiz
justamente los fundamentalistas. Es que esto de ISIS es una cuestión política, es un grupo armado para desestabilizar la zona, para cambiar el mapa del Medio Oriente. No Y una pregunta, ya que sabes de esto, ¿también es chisme adjudicado por la mala propaganda lo de la quema de Alejandría? Bueno, ahí sí no tengo los datos suficientes para hablar de eso, pero lo que sí te puedo decir es que el plan que hay ahora es para cambiar 7 países de la zona que les interesaba, petrolera, para cambiar su régimen y poder explotarlo, seguir obteniendo recursos. Pues no tiene nada que ver, los que están en Siria no son sirios, los que están en Irak no son iraquíes. Son grupos formados en otras partes y con dinero norteamericano, con dinero inglés y con dinero israelí, que van y siembran supuestos remedios. No, eso de la política sí entiendo que hay un montón de matices y manipulación. ¿Tú crees que si un fanático musulmán fuera, como dice, no estaría matando A Charlie Hebdo en un diario. Estaría matando israelíes en vez de matar a otros musulmanes sunas, chías y católicos? ¿No te hace extraño? Bueno, de acuerdo. Rectifico, pues, y todo lo dicho va contra los fundamentalistas y unos cuantos.